Mi bisabuelo habló con un nahual. Mi familia siempre ha tenido acercamientos con diferentes entes. Nosotros no somos escépticos y siempre hemos creído que existen fuerzas que nosotros no podemos ver ni comprender. Esta historia en especial me llegó a costar creerla, ya que suena demasiado fantasiosa, pero prefiero que ustedes la lean y juzguen por sí mismos. Por allá de los años 50, la familia de mi abuela era bastante humilde. Eran personas que se dedicaban al campo, más específicamente al cultivo de maíz. Mi bisabuelo se encargaba de arar la tierra y sembrar. Para conseguir dinero se prestaba con otras personas para arar sus tierras o ayudarlos a sembrar, pero el trabajo solo era por temporadas, así que tenía que buscar otras formas de conseguir dinero. Mi bisabuelo tenía muchos amigos los cuales trabajaban en fábricas y cuando no había trabajo en el campo, lo llamaban para trabajar con ellos. A lo que él, sin mucha opción, aceptaba ya que tenía 8 hijos y un 9º en camino. Somos una familia numerosa. La fábrica donde trabajaba no estaba demasiado lejos. Era a las afueras de nuestro pequeño pueblo y podía regresar caminando. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y venía de regreso con sus amigos. Entre risa y risa llegaron al centro del pueblo y estaba a punto de despedirse para ir a sus casas a descansar si no fuera porque uno de los amigos les dijo: «Oigan, ¿ya vieron lo que ahí viene?». Giraron la cabeza y vieron caminando a un burro con 2 enormes bultos de maíz y 4 guajolotes caminando a su lado. Comenzaron a ver por todos lados, pero no vieron a nadie guiando al animal. Los amigos, entre bromas, dijeron: «Vamos a atajar al burro, si nadie viene con él, nos lo llevamos». Los 3 hombres y mi bisabuelo comenzaron a atajar al burro cerrándole el paso, pero este solo quería esquivarlos. Su tranquilidad era demasiado extraña, ya que un animal suele asustarse cuando está solo. Para hacer todo más fácil, uno de los amigos se quitó su cinturón y planeaba amarrar del hocico al animal y poder arrearlo más fácilmente, pues no tenían un lazo a la mano. Cuando estaban a punto de amarrarlo, el burro les habló. «No», les gritó con un tono de preocupación. No sintieron peligro, pues la voz del animal era igual que la de una persona asustada. «Por favor, déjenme ir». Todos se quedaron quietos y no podían creer que un burro les estuviera hablando de esa manera. No supieron qué decir y se quedaron en silencio. El animal, que por obvias razones se dieron cuenta de que era un nahual, les comenzó a explicar lo que estaba haciendo. Un nahual atacó a mi mamá. Año 2000. Cuando mi mamá tenía 20 años se embarazó de mí, así que para ocultárselo a mi abuelita prefirió hacer su servicio social a la Sierra Madre, el cual consistía en dar clases en pueblos muy alejados de la civilización. Fue junto con mi papá. En el camino mi mamá vio un risco donde la gente del pueblo le contó que ahí habían caído muchos autos y muertos. Mamá traía una chamarra siempre puesta por el frío y para ocultar su vientre. A mi papá le tocó dar clases en otro pueblo que estaba a unos kilómetros adelante, así que se veían en sus días de descanso. Cuando mi mamá tuvo su primer día de clases, tenía que subir un cerro, ya que ahí se encontraba la escuela y siempre que subía, las señoras se le quedaban viendo muy extraño, hasta que un día una de las señoras se le acercó y le preguntó que cuántas semanas de embarazo tenía y le advirtió que tuviera mucho cuidado con las brujas, porque podrían robarme a mí. Entonces, un día normal terminó su turno laboral y fue a descansar a su cuarto, que estaba abajo del cerro. Estaba hecho de madera y láminas y lo compartía con una compañera maestra. Cabe resaltar que ese cuarto estaba rodeado de vegetación y enfrente había unos plantíos de mazorca. Esa noche, en la madrugada, a mi mamá la despertó unos pasos que se escuchaban afuera del cuarto, como si hubiera un tipo con botas muy pesadas. Después de eso, se empezó a oír como si un animal se estuviera comiendo las mazorcas de enfrente. Mi mamá me dijo que el sonido del animal era como el de un cerdo, pero muy horrible. Después de esos sonidos, el animal empezó a gruñir y empezó a forzar la puerta del cuarto. El animal se quería meter. Se despertó su compañera muy asustada y empezó a llorar. Mi mamá me dijo que el animal estaba a punto de entrar, tanto así que su compañera se estaba despidiendo, y mi mamá le dijo que si ese animal llegara a entrar, se subirían arriba de un ropero grande que tenían adentro. Después de varios minutos,
mi mamá estaba orando y el animal dejó de golpear la puerta y se fue. Algo saludó a mi abuela en la noche. Es mi primera vez narrando una historia, se basa en algo real que me contó mi abuela aunque le agregué algunas cosas más, espero que les guste. Era cerca del año 1977. Mi abuela solía trabajar en una fábrica textil en el estado de Puebla y salía ya muy noche. Eran las 11, había muy poco transporte a esas horas y las calles eran oscuras. Mi mamá, que en ese entonces tenía unos 15 años, salía bastante temprano de la escuela y para no quedarse sola en casa, iba a esperar a su trabajo a mi abuela. Como ella se llevaba bien con su jefe, dejaba que mi mamá se quedara allí hasta la hora de salida. Como mi abuela vive en el estado de Tlaxcala, llegaba hasta su casa a altas horas de la noche. En esos momentos, las calles estaban desoladas y apenas había luz en algunas partes, ya que en nuestro pueblo por esas fechas no había muchas casas con luz eléctrica. Cuando el camión las dejaba en el pueblo, tenían que caminar por más o menos 2 cuadras. Por alguna razón, el ambiente se sentía extraño. Había más silencio de lo normal. Mi mamá lo notó y se lo hizo saber a mi abuela, a lo que ésta solo le dijo, camina para que lleguemos rápido a la casa. Al final de la calle, entre la oscuridad, vieron la silueta de un hombre alto, aproximadamente 1,80 metros de altura. Llevaba una gabardina larga y un sombrero de tipo fedora. Por la poca iluminación, no se le podía apreciar el rostro. Inevitablemente pasaron al lado de él, y este con una voz profunda, seca y muy seria que denotaba una edad avanzada, les dijo, «Buenas noches». Pasó de largo y rápidamente, mi mamá le empezó a jalar del brazo a mi abuela. Muy temblorosa, le susurró, «Mamá, ¿ya viste que ese señor no lleva pies? Va volando». Mi abuela la tomó del brazo y comenzaron a correr hasta la puerta de la casa, la cual ya estaba cerca. Al abrir la puerta, dieron una última vista a la larga calle y notaron que ya no había nadie. Apenas cerraron la puerta, un fuerte y desgarrador grito se escuchó en la calle. Parecía ser de alguna persona, pero mi abuela tomó en brazos a mi mamá y se encerraron en su cuarto. Los gritos siguieron por un rato, y antes de quedar todo en silencio, se escuchó un lamento que no sonaba como algo de este mundo, un sonido que no parecía provenir de una persona o animal. Esa noche, mi mamá y abuela no pudieron dormir, y al día siguiente, cuando los primeros rayos de luz salieron, finalmente se sintieron tranquilas. Ese mismo día se enteraron de la desaparición de un vecino en esa misma calle, aparentemente se trataba de un secuestro o eso se dijo porque no se robaron nada de su casa, solo se encontraron signos de entrada forzosa a la casa. A la semana lo encontraron tirado en el monte sin varios órganos y su cabeza parcialmente destruida. Tras ese incidente, mi abuela habló con sus jefes para quedarse trabajando en el primer turno y no salir de noche nunca más. Después de eso, no volvió a tener una experiencia como esa, aunque mi bisabuelo tuvo un encuentro con un nahual muchos años atrás, pero esa ya es una historia aparte. Lo que vigilaba a mi madre no era un perro. Mi padrastro siempre ha trabajado en fábricas textiles y, por su buena experiencia, muchas veces se quedaba a doblar turno para apoyar cuando algún trabajo fuese urgente, lo que muchas veces hacía que llegara a casa a altas horas de la noche. Vivíamos en casa de su familia, en la cual también vivían sus otros 3 hermanos con sus respectivas parejas. Obviamente, todos vivíamos en cuartos separados y con cocinas separadas. La casa se encontraba en un callejón, todas las demás casas dentro de ese callejón pertenecían a la familia de mi padrastro, por lo que no solíamos tener problemas con vecinos problemáticos ni con sus mascotas. Las construcciones de las casas estaban al lado derecho del callejón. Del lado izquierdo solo había campo y unos enormes árboles a unos 20 metros de distancia. El campo solía tener maíz en época de siembra, aunque en el momento de esta historia tenían aproximadamente 3 semanas de haberse cosechado. Saliendo de la casa en donde teníamos nuestro cuarto, a unos 10 metros dentro del callejón, se encontraba la cocina de mi mamá. Era un cuarto algo pequeño en el cual tenía una mesa, estufa y un foco en el techo para alumbrar por las noches.
Eran aproximadamente las 11:30 de la noche y mi mamá se percató de que mi padrastro ya se había tardado más de lo normal, así que pensó en ir a preparar la cena para que, en cuanto él llegara, pudieran comer e irse a dormir. Aquí quiero recalcar que mi mamá jamás había ido a la cocina sola por las noches, ya que sentía un pavor enorme por algo que, a palabras de ella, la vigilaba de entre los árboles. Es así que, armada de valor, tomó una lámpara que tenía, ya que el callejón estaba muy oscuro por las noches y no contaba con alumbrado más que el de las casas, pero este no iluminaba nada el exterior. Llegó a la cocina, abrió la puerta, que era de madera y estaba cerrada por una cadena y un candado. Por su seguridad y para no sentirse asustada, cerró de nuevo desde adentro y comenzó a preparar la comida. Mi padrastro siempre ha sido de comer cosas muy picantes, por lo que la comida que mi mamá le preparaba solía tener de los chiles más picantes que pudiera encontrar en la tienda. Cuando comenzó a freír los chiles, el aroma comenzó a impregnar el pequeño cuarto, y para los que sean de México sabrán que, al hacer comida con mucho picante, hay que abrir puertas y ventanas para ventilar si no quieres estar estornudando todo el tiempo. Ignorando el miedo, mi mamá abrió la puerta para dejar que todo el picante saliera del cuarto y siguió en lo suyo por unos 5 minutos hasta que sintió que algo no andaba bien y quizás sea ese instinto de supervivencia que siempre avisa de peligro inminente o quién sabe. Mi mamá lo describe como una voz en su cabeza que le dijo, ve lo que hay atrás de ti, y al girar la cabeza vio a un perro negro que parecía ser de la raza Rottweiler, sin embargo este era completamente negro y muy grande. Aproximadamente de 1,20 de altura, por la luz de la cocina podía verlo perfectamente y eso era lo que más la inquietaba. El perro solo la miraba fijamente y no parecía moverse, no parecía estar respirando y estaba ahí como si se tratase de una estatua. Por el miedo y sin saber qué hacer, mi mamá no podía hacer ningún ruido para asustar al perro, era como si su voz se hubiera esfumado y estaba completamente paralizada. Poco a poco pudo comenzar a moverse y tomó una escoba que tenía al lado de ella y comenzó a dar golpes en el piso para asustarlo. Aquella cosa no parecía inmutarse y no parpadeaba en ningún momento, sin importarle nada. Mi mamá tomó el mango del sartén y le lanzó la grasa que para ese punto estaba hirviendo. Esto hizo retroceder al perro, sin embargo no emitió ningún ruido, abrió el espacio suficiente por lo que asustada salió corriendo y cuando su voz regresó pudo gritar por ayuda. Rápidamente vio como todas las luces al interior se encendían y justo en ese momento llegó mi padrastro, quien al escuchar los gritos de mi mamá corrió desesperado a alcanzarla. Al llegar la abrazó y le explicó lo que estaba pasando. Abrieron la puerta y al entrar sus hermanos de mi padrastro ya estaban saliendo. Les pidió que sacaran el arma que tenían guardada, pues un perro negro había asustado a mi mamá. Parecía que los hermanos ya sabían de qué hablaba y rápidamente cargaron su pistola, salieron con lámparas en mano y unos machetes por si hacía falta defenderse. Al salir no vieron nada y comenzaron a alumbrar por todos lados hasta que lo vieron caminando tranquilamente en dirección a los árboles. Corrieron para alcanzarlo y uno de los hermanos había lanzado algunos disparos que claramente le impactaron pero no lo mataron. Vieron un rastro de sangre que desaparecía detrás de un árbol y no encontraron más huellas. Después de esto no se volvió a saber de ese perro, lo que sí es que se prohibió salir de noche al callejón. La mamá de mi padrastro es una persona con amplios conocimientos esotéricos y solo dijo que lo que andaba afuera no era un perro y que iba a hacer algunas limpias en la calle para que no se volviera a acercar. La cabra en el columpio. Hola, me llamo Isaac Elian López, soy de Piedras Negras. Yo fui a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner Coca-Cola, unos primos se pusieron a preparar la carne y junto con otro primo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladeros y un brincolín, por la parte de atrás de la casa. Mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río.
Desde pequeño siempre me gustó ir, es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro, estar solo, lejos de todo y todos. Tanto silencio, abruma e incomoda y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que miré la película de La Bruja de Blair. Estábamos buscando la leña mi primo y yo y me llamaron la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado formando una cruz, se la mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura. La diferencia era que esta estaba hecha con ramas más chicas y se me figuraba a un muñeco como los vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho, traté de ignorar aquello un poco y le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiro ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido y tranquila, sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana, el frío era mucho y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron, y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo, los otros 5 nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. El mayor de todos mis primos que estaban ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas y luego por llanto para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con un primo y los otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche, tuve que levantarme a orinar, no me puse los lentes, solo salí, caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné en un lado. Se podía escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras y ya saben, sonidos típicos de aquel lugar. Así, terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza, sentí un terrible horror cuando a lo lejos, en un columpio vi algo sentado y moviéndose, no sé por qué pero quise imaginar que era uno de mis primos. Caminé y entré a la casa de campaña, justo cuando me acomodé para dormir de nuevo escuché el sonido de una cabra, pero no era común, era un sonido de una cabra sufriendo, gritando del dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta, pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé, les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné, tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña, la cabra comenzó a caminar, no hacia mí, sino rumbo al área de juegos, al ser lo único que se movía, la vi, y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa de la nada, se levantó y corrió en 2 patas, se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar, como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock, corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa, los 2 estábamos ahí atónitos. Viendo a una cabra arriba de un columpio ahora mientras se reía, nunca nos miró, no volteaba a vernos pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó de columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo y él ya estaba esperándome en la puerta, con una carabina de postas, temblando, pálido al igual que yo. Fue cuando con la voz llorosa y cortada dijo algo que me congeló la sangre, la había escuchado hablar, pero nunca caminar en 2 patas, ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro, ya ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo, tomando café, llorando, le toqué el hombro y le dije que qué pasaba, dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien, me interrumpió diciendo, la otra noche, tocaron la puerta, cosa rara en un rancho. Si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así cuando tienes como 4 portones para poder llegar y todos cerrados, tocaron la puerta y gritando, Pancho, Panchito ábreme que hace mucho frío. Quedé congelado,
era una risa burlona, y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011 y la verdad desde que sucedió eso no he vuelto a ir a ese lugar y ni pienso ir. Solo de acordarme y ahora que lo escribo, no me saco esa imagen de una cabra en un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando, no saben cómo se sentía esa situación, era mucho miedo. Es algo que nunca voy a olvidar, aquella cabra, sentada en el columpio. Si te gustó el video dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos, mi nombre es Mono de Reddit, nos vemos hasta la próxima.